Pues ahí está. Bueno, entonces, vamos a seguir donde estábamos. Se agarró y no, ya está. Ahí está. Ok. ¿Qué era lo último que habíamos visto? Creo que vimos Sí. Convergencia casi uniforme implica convergencia casi donde quiera y convergencia de medida. Entonces, este era lo último que habíamos visto. O sea, como que convergencia casi uniforme es lo que pareciera ser más fuerte. Entonces, ya vamos a ver esto, ¿no? Que convergencia casi uniforme no implica, o sea, no es más fuerte que convergencia inmediata. ¿Sí? Y el ejemplo es el mismo que ya habíamos visto hace unos ejemplos arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan ¿no? De las de n por las características del intervalo 0, 1 entre n. O sea, es un ejemplo para ver que no se da esta implicación, ¿no? Entonces, sí se debe dar convergencia casi uniforme, pero no se da convergencia en media P. Ya habíamos probado que, bueno, ya habíamos mencionado que no se da la convergencia en media P, o sea, en norma P, porque la asociación es de Cauchy, ¿no? O sea, si fuera de Cauchy, conforme van aumentando los índices, se deberían ir pegando las normas, ¿no? Pero aquí les queda justo n a la p menos 1, ¿no? Cuando hacen f2n menos fn y eso es infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, es eso. Entonces no se da la convergencia en norma P, pero sí se da la convergencia casi uniforme. Ahora, antes de ponerlo, ¿por qué se da la convergencia casi uniforme? ¿Qué era convergencia casi uniforme? Para repasar, ¿no? A ver, ¿qué era convergencia casi uniforme? ¿Cómo? La parte de delta mayor. Ajá. Existe una F que pertenece a. Ajá. La medida de F es menor que delta. Ajá. Y tal que Fn convierte a F en X simétrico. Exacto. Uniformemente en X menos F. ¿Sí? O sea, como que pueden encontrar un conjunto de medida tan chiquita como quieran, donde en el complemento se da la convergencia uniforme. ¿Sí? Entonces, pues aquí, ¿cuál conjunto sería el tan chiquito como quieran? Tal que en el complemento se da la convergencia uniforme. Puede ser uno entre n. Exacto, ¿no? Se toman una delta cualquiera, entonces se toman pues, delta menor que 1 entre n. Así, ¿no? Digo, más bien al revés, ¿no? Se toman una, ¿no? Exacto. Delta, tal que 1 entre n tal que sea menor que delta, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con la Fn mayúscula? Pues que va a ser 0, en el complemento, o sea, Fn mayúscula es 0 en el complemento, ¿no? En el X menos el intervalo 0, 1 entre n. Entonces, pues la F que se toman es esta, ¿no? El conjunto F. ¿Sí? Y entonces quiere decir que en el complemento es la constante 0, entonces pues obviamente converge uniformemente la constante 0, ¿no? ¿Sí? Entonces pues nada más por eso. ¿Sí? ¿Dudas? Ahí dice la justificación, ¿no? Dado el delta, existe una n a partir de la cual 1 entre n no igual a 1 entre n
es la constante cero. ¿Sí? Entonces, bueno, a eso nos muestra que entonces convergencia casi uniforme no implica convergencia en normal. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué no pasa esta convergencia, ¿no? Esta implicación. Convergencia en medida no implica convergencia casi uniforme. Entonces, era igual, este es el mismo ejemplo que ya habíamos visto, ¿no? La otra vez. ¿Sí? El de las características del intervalo, de esos intervalos, ¿no? De longitud media y luego el medio de acá. Y luego un tercio, un tercio, un tercio, y luego un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y así, ¿no? Ajá, entonces ya habíamos visto esto, porque ya se los puse otra vez, pero digo que ya habíamos visto, ¿no? ¿Dónde vimos eso? Ah, pues sí, ¿no? No se da la convergencia uniforme, ¿no? Ya que esta implica convergencia casi donde quiera. ¿Sí? Lo que habíamos demostrado ya antes. O sea, de aquí, ¿no? Convergencia uniforme implica convergencia casi donde quiera. Y justo lo que ya habíamos probado para este ejemplo, pues era que no converge casi donde quiera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Porque va alternando entre 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. ¿Sí? Conforme van aumentando la n. Entonces lo converge casi donde quiera y entonces pues ya no puede converger uniformemente. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó más exactamente, me faltó decir, no se da la convergencia casi uniforme, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿No? Y bueno, sí se da la convergencia en medida, ¿no? Porque acuérdense que ¿qué era la convergencia en medida? Nada más era que para todo epsilon, el conjunto, bueno, la medida del conjunto de las x en x tales que el valor absoluto de fn de x menos f de x, digamos, si f es la función a la que converge, o sea, donde es mayor o igual que epsilon, esto se vaya a hacer conforme n tiene pi. Esa era la convergencia en medida. ¿Sí? Entonces, por eso estamos calculando el conjunto de las x en x, tales que fn de x menos f de x, bueno, sería el 0, ¿no? Porque esa es la que sí converge en media p, ¿no? Ajá. Entonces, menos 0 es mayor o igual que epsilon, entonces, ¿quién es este conjunto? Pues acuérdense que las funciones sirven porque es ese conjunto. Las funciones son las funciones características de los intervalos i n. Entonces, ¿qué pasa si la epsilon es mayor o igual que 1? ¿Cuál va a ser ese conjunto? El vacío, ¿no? El vacío, ¿no? Porque son funciones características, ¿sí? Entonces son los puntos donde el valor absoluto de la característica es mayor o igual a 1, ¿no? A epsilon, que es mayor o igual que 1. Mayor estricto, ¿no? Sería el caso. ¿Sí? Entonces es el vacío. Y entonces, ajá. Y bueno, si epsilon no es mayor que 1, o sea que esté entre 0 y 1, pues entonces así el intervalo, ¿no? ¿Sí? Porque es una característica, o sea, vale de 0 a 1. Entonces, si se toman epsilon entre 0 y 1, el conjunto de puntos tales que su valor absoluto es mayor o igual que esa cosa que está en medio del 0 y 1, pues es donde vale 1, ¿no? Que es donde, pues es el IN, ¿no? Porque es donde son las características del intervalo IN. ¿Sí? Y entonces, pues ya tienen eso. Y entonces, pues eso quiere decir que la medida de este conjunto o es 0 cuando es el vacío, o es IN, ¿no? La medida de IN. Entonces, por eso se da menor o igual. ¿Sí? Es menor o igual que la medida de IN y estas tienden a ser que se van medio, medio, un tercio, un tercio, un tercio, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, así, ¿no? Se van haciendo cada vez más pequeñas. Entonces, converge en medida. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de que converge en medida, pero no converge casi uniformemente. ¿Sí? Bueno, entonces,
dice que para una subsucesión sí. Entonces este también es el teorema de Riesbein, ¿no? O parte 2, digamos. Bueno, yo le puse así, ¿no? Parte 2. Entonces, nada más para recordar, acuérdense que les decía el Riesbein en la parte 1, digamos, el que ya vimos. ¿Se acuerdan? ¿El que dice que existe una subsucesión convergida, casi inicial? Una sucesión que es de Cauchy, ¿no? En medida. ¿Sí? O sea que como esa completitud en cierto sentido, que si es de Cauchy en medida, entonces converge en medida, ¿no? Sí, a ver, vamos a verlo aquí, ¿no? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Dónde está el teorema de Riesbein? Es este, ¿no? Aquí está. Pues está volando esa prueba, ¿sí se acuerdan? Entonces, bueno, sea XSM en espacio de medida y una sucesión Cauchy en medida. Entonces existe una función f y fnk subsucesión de la fn, tal que fnk converge a f casi donde quiera y fn converge a f en medida. Entonces, ¿sí? O sea, como que si es de Cauchy en medida, entonces converge en medida, ¿no? Cierta completitud. Y además les da que encuentran que para una subsucesión sí se da la convergencia casi donde quiera. ¿Sí? Eso es lo que les decía de Riesbein. Parte 1, digamos. Entonces vamos a ver el otro. ¿Dónde estamos? Entonces aquí les puse por eso así, ¿no? O sea que convergencia casi uniforme, pero para una subsucesión. Lo que me está diciendo teorema. Sí, entonces pues básicamente es eso, ¿no? Es que pues en grandote, o sea, tienen una sucesión que converge en medida, y bueno, entonces toman una subsucesión, existe una subsucesión tal que converge casi uniformemente a la F, ¿sí? A alguna función. Entonces, bueno, pues vamos a ver la demostración. Entonces, tienen la hipótesis de que Fn converge a F en medida. Entonces, eso implica que es de Cauchy en medida. ¿Se acuerdan? Sí. Así como sucesión convergente normal, digamos, sin medida, implica que la sucesión es de Cauchy. Aquí también. Convergencia en medida implica que Cauchy en medida. Ya lo hemos observado con hojas antes. Bueno, clases antes. Sí, es básicamente la prueba de esto, es seguir la prueba del teorema de Riesbein, del teorema anterior. Entonces, vamos a ponerlo otra vez, vamos para que se acuerden de la prueba. Eso tantito, ¿no? A ver. Nada más la primera parte, por lo menos, que es lo que está usando aquí. Entonces, ¿cómo era la prueba? Aquí está, ¿no? El de Riesbein. Entonces empiezan con una sucesión de Cauchy en medida. ¿Qué es Cauchy en medida? Es la definición de que sea Cauchy en medida, ¿no? Que para todo epsilon, el límite cuando m y n tiendan a infinito de estas diferencias en las medidas, bueno, la medida de este conjunto de estas x que cumplen esta diferencia y esta desigualdad es igual a 0, ¿no? Es el límite. Entonces tomaban epsilon k, que sea 1 entre 2 a la k. Y entonces, pues, para este epsilon se tiene que este límite de 0, ¿no? O sea, aquí nada más estoy sustituyendo con 1 entre 2 a la k. Y entonces al elegir también delta sub k, que sea 1 entre 2 a la k, existe un punto de la sucesión que le llamamos nk, a partir del cual, del cual si n y m son mayores o iguales que ese punto n sub k, pues esta medida, como tendría a 0, pues es menor que delta, ¿no? Que 1 entre 2 a la k. ¿Sí? Está yendo a 0. Bueno, aquí decíamos que no hay generalidad al asumir que sí va creciendo, ¿no? O sea, que hicimos una subsucesión. Entonces ya construimos una subsucesión. ¿Sí se acuerdan, no? Más o menos. Construimos una subsucesión fnk de fn tal que cumple esto, ¿no? Que la medida de este conjunto, que le llamamos E sub k, es menor que 1 entre 2 a la k. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué era lo que decíamos ahí?
Bueno, el chiste es que tomamos Fn, que fuera la unión desde n hasta infinito, que fuera el límite superior de los EKs, que es la intersección de los Fns, la intersección de las uniones, ¿no? Era el límite superior. Entonces, bueno, por monotonía, como tiene que la E está contenida en los Fns para toda n, por esta vuelta de acá, pues se da esto. Por su aditividad hacían esto. Bueno, el chiste es que llegábamos a que la medida de Fn es menor o igual que 1 entre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Y entonces, ajá. Es que lo que quería llegar era. Ajá, luego también llegaban a esto de aquí, ¿no? Que si tienen x en x menos fp arbitraria, si y mayor que j mayor que p, entonces tienen esto, ¿no? Vamos a la aplicación de la desigualdad del triángulo, ¿no? Y fni de x menos fnj de x es menor que 1 entre 2 a la j menos 1. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que conforme, o sea, pueden ir aumentando mucho o lo suficiente en la subsucesión para que esto se haga tan chiquito como quieran, ¿no? ¿Sí? Y eso en otras palabras, lo que les está diciendo es que la subsucesión es uniformemente de Cauchy en x menos fp. ¿Sí? Sí, porque el fp sería pues el que encuentran de medida tan chiquita como quieran, ¿no? Donde se dé lo de que sea uniformemente de Cauchy. ¿Sí? Bueno, creo que eso era lo que necesitábamos básicamente, nada más recordar esto, ¿no? Que, o sea, por este teorema anterior, por la prueba, digamos, de ese teorema, encuentran una subsucesión que es uniformemente de Cauchy en x menos fp, ¿no? Donde fp tiene medida, vamos a ponerlo por acá, ¿cuánto habíamos dicho que estaba acordado? 1 entre 2 a la p menos 1. ¿Sí? Pues era 1 entre 2 a la p menos 1. Ajá, sí, aquí está, ¿no? Medida de Fn queda menor o igual que 1 entre 2 a la p menos 1. ¿Sí? Nada más porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? Nada más para que se acuerden un poco. Entonces, ahora si nos regresamos. Aquí está. Entonces ya, ¿no? Siguiendo la prueba del primer teorema de Riesbein, encontramos una subsucesión que le llamamos FNK, que es uniformemente de Cauchy en x menos fp, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ajá, y que cumple esto, ¿no? Que la medida de fp es menor que 1 entre 2 a la p menos 1, ¿no? Lo pusimos ahí. Entonces, pues ya tienen que FNK converge uniformemente en x menos fp. Ajá. Sí, porque es de Cauchy. Tienen una sucesión que es de Cauchy en x menos fp. Bueno, uniformemente de Cauchy, ¿no? Entonces, pues será la convergencia uniforme en x menos fp porque R es completo. ¿Sí? Entonces, R es completo, entonces tienen una sucesión que es de Cauchy, pues entonces converge en cada punto donde le evalúan la función, ¿no? La sucesión de funciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, dice además por el inciso I del teorema 3, FNK converge a F gorrito en medida. O sea, bueno, a esta F gorrito es a la que converge uniformemente. ¿Sí? Y convergencia uniforme, pues implica convergencia en medida, ¿no? Lo que hemos visto. Ese era el teorema 3. Bueno, el mismo de Riesbein, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué queda claro eso? Entonces ya tienen que FNK converge en medida a F gorrito. Entonces, por hipótesis, la hipótesis era esta tal cual, que Fn converge a F en medida. Entonces, por esa hipótesis, tienen que FNK converge a F en medida, ¿no? La hipótesis. Y entonces, por la observación, ahí lo puse, ¿no? La observación 1 que aparece después del teorema de Riesbein, justo lo que les decía era eso, ¿no? De que si tienen una sucesión que converge a una función en medida,
y a otra función en medida también, pues estas dos funciones a las que converge tienen que ser iguales casi donde quiera. Pues ya lo hemos visto también, nada más para que se acuerden, fíjense, los pongo. Teorema de Riesbach. ¿Dónde está? Vamos a regresar. Bueno, son estas observaciones. ¿Sí se acuerdan, no? Que si Fn converge a F en medida y Fn converge a G en medida, o sea, converge a dos cosas en medida, entonces esas dos cosas son iguales casi a medida. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con eso. Entonces, pues ya, ¿no? Tienen que como converge a F y converge a F gordito en medida, entonces estas dos son iguales casi donde quiera. Y entonces ya eso ya prueba que FNK converge a F casi uniformemente. ¿Sí? Porque ya tenían que, para la F gorrito convergía casi uniformemente, ¿no? Es lo que dijimos aquí, ¿no? Converge uniformemente a F gorrito, ¿no? En X menos FP, que es el FP lo pueden tomar de medida tan chiquita como quieran. ¿Sí? Y entonces como esta converge a F gorrito uniformemente en X, casi donde quiera, bueno, casi uniformemente más bien, y además como tienen que F gorrito es igual a la otra F, casi donde quiera, pues entonces ya tienen que esta FNK converge uniformemente a F, casi uniformemente a F sin gorrito. ¿Sí? Entonces pues aquí se los justifiqué, ¿no? Ajá. Entonces tienen que, como FNK converge a F uniformemente en X menos FP, pues entonces pasa esto, ¿no? Por aquí les puse, ¿no? Para todo delta mayor que 0 existe una P natural, a partir de la cual, pues esto pasa, ¿no? 1 entre 2 a la P menos 1, menor o igual que 1 entre 2 a la P mayúscula menos 1, menor que delta, con la medida de FP menor que, pues, medida de FP es menor que 1 entre 2 a la P menos 1, como que mencionamos acá, que es menor que delta, ¿no? Y entonces pues ya encontraron para todo delta un conjunto de medida menor que delta, donde se da la convergencia uniforme en el complemento, ¿no? ¿Sí? Y además, como tienen que F es igual a F gorrito casi donde quiera, existe un conjunto nulo tal que en el complemento son iguales. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué está pasando ahora? Pues que se toman la intersección del X menos, o sea, X menos N, intersecado con X menos FP, pues esto les da este conjunto, ¿no? Acuérdense, ¿cómo se llama? De Morgan, ¿no? Ajá. Bueno, pues pero como la propiedad de Morgan, ¿no? Que la intersección de los complementos es el complemento de las uniones, ¿no? La intersección de dos complementos es el complemento de la unión de las dos cosas, ¿sí? Y entonces ahí se da pues que FNK converge a F uniformemente en X menos N unión FP, ¿sí? La medida de esto, pues es, tiene medida 0 y esto tiene medida menor que delta, entonces esto es un conjunto de medida menor que delta, tal que en el complemento sea la convergencia uniforme, entonces ya eso es que converja casi uniformemente. Entonces, pues ya lo que acabamos de probar es que convergencia en medida implica convergencia casi uniforme, pero para una subsucesión. Entonces, bueno, ya vamos a lo que sigue. Aquí les puse esto, ¿no? Como ya demostramos en el parcial 2, demostramos el lema de Fatou, teorema de convergencia monótona, teorema de convergencia dominada de Weber, ¿no? Y pues estos son como generalizaciones de esos resultados, pero en medida, ¿no? O sea, ahora ya es en medida, ¿no? O sea, es lema de Fatou en medida, teorema de convergencia monótona en medida y teorema de convergencia dominada en medida. Ajá. Entonces, esto va a venir en su tarea, o sea, para que lo tienen haciendo. Vamos a probar
probar el lema de Fatou en medida, que es el ejercicio 108 de Stravinsky. Y vamos a dejar la prueba de los otros dos como ejercicio. ¿Sí? Acuérdense que, pues así como el lema de Fatou en su tarea 2, ¿no? Les puse que probaran que el lema de Fatou implica convergencia monótona. Pues aquí también, ¿no? El lema de Fatou en medida implica convergencia monótona en medida. ¿Sí? Entonces vamos a probar el lema de Fatou en medida y ustedes prueban convergencia monótona en medida. Y también el teorema de convergencia dominada en medida. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, pero igual el teorema, no sé si se acuerdan, el teorema de convergencia dominada de Lebesgue también es una consecuencia del lema de Fatou. ¿Se acuerdan? Más o menos. Entonces, pues aquí también el de convergencia dominada de Lebesgue en medida es como consecuencia del lema de Fatou en medida. ¿Sí? Entonces, porque de ahí se sigue todo, pues vamos a probar el lema de Fatou. Aquí les puse los tres enunciados, ¿no? El lema de Fatou en medida es pues más o menos lo mismo que teníamos, nada más que tiene una sucesión que sí, de funciones mayores o iguales que cero casi donde quieran. Ajá. Y supongamos ahora que, o sea, en el lema de Fatou original, digamos, lo que teníamos aquí era una sucesión que convergía casi donde quiera. Ajá. Pues aquí es que converge en medida. ¿Sí? Por eso se llama lema de Fatou en medida. Y justo les decía que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. ¿Sí? Entonces, pues aquí, como no hay límite inferior, porque pues eso, o sea, porque no tienen esa hipótesis, bueno, o sea, más bien es, ahora aquí ya pueden suponer esto, de converge a la F, ya, por lo que ya hemos visto. Entonces, bueno, tienen que la integral de F es menor o igual que el límite inferior de la integral de las integrales. ¿Sí? Ese es el lema de Fatou en medida. Y luego el teorema de convergencia monótona en medida es pues igual, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, tiene la sucesión creciente. Ajá. Aquí les pide la hipótesis también debe ser acotada, ¿no? Por lo de las medidas también. Para que esas cosas tengan vida finita. Entonces, bueno. Y también que sea la convergencia, pero en medida. Ajá. Bueno, entonces ya tienen que justo la integral del límite es el límite de las integrales, otra vez, ¿no? Entonces hay que usar el teorema de Fatou en medida. Y aquí está el teorema de convergencia dominada en medida también, ¿no? Lo mismo básicamente. Aquí está anunciado pues como la versión con la norma P, digamos. Acuérdense que el de convergencia dominada normal, digamos, era como en L1, ¿sí? O sea, es un caso particular de este, entonces podemos generar, ¿sí? Entonces pueden hacerlo por este. Igual es el lema de Fatou, nada más que es lo mismo, ¿no? Casi, nada más que aplicado a Fn. Y ya. Bueno, entonces, vamos a ver el lema de Fatou. Entonces aquí se los puse. Entonces la hipótesis es que es mayor o igual que 0 casi donde quiera la asociación y que converge en medida a F. Ya con eso tienen que probar que la integral del límite es menor o igual que el límite inferior de las integrales. ¿Sí? Vamos a ver el lema de Fatou entonces. Entonces, vamos a poner aquí lo que queremos probar, vamos a ver que no se nos olvide, ¿no? Cambio de ojo. Entonces queremos probar que la integral de F es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Y la única hipótesis que tienen es que Fn es mayor o igual que 0 y bueno, que Fn converge a F en medida. ¿Sí? Bueno, entonces, pues se toman quién es el límite inferior, ¿no? O sea, lo del lado derecho de la desigualdad que queremos probar. ¿Sí? Toman este límite inferior de las integrales. Ajá. Entonces, por definición del límite inferior, es el supremo
los ínfimos sobre los K menores o iguales que n de las integrales de FK de la definición del límite inferior. Y acuérdense que estos conjuntos, este número va creciendo, ¿no? O sea, el ínfimo de estos conjuntos es, o sea, cuando van variando la n, esto va creciendo, ¿sí? Entonces lo pueden ver como el límite de los ínfimos, ¿sí? Por eso se llama el límite inferior, ¿no? El límite de los ínfimos. Entonces, bueno, tienen que, por caracterización del límite inferior, pueden encontrar una subsucesión Fn sub k contenida en Fn, tal que esa subsucesión converja al límite inferior. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen esa caracterización del límite inferior? Sí, ¿no? Sí, o sea, pues la prueba nada más es usando la propiedad del ínfimo, ¿no? Esto de que si se mueven tantito a la derecha del ínfimo, si se mueven una epsilon, hay una cosa en medio. Entonces, pues hacen eso, ¿no? Le suman tantito, hay una cosa en medio. Suman algo un poquito menos, hay otra cosa en medio. Un poquito menos, otra cosa en medio. Entonces, van encontrando cositas en el conjunto que se aproximan al límite inferior. ¿Sí? Entonces, básicamente así, ¿no? Se prueba eso. Bueno, entonces tienen una subsucesión tal que converge al límite inferior. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces la hipótesis justamente, acuérdense, es que es esta, ¿no? Son las hipótesis que Fn converge a F en medida. Entonces, por el teorema de Riesbein, la parte 2, lo que acabamos de probar, se tiene que Fn converge a F, Fnk converge a F en medida. ¿Sí? No, bueno, más bien, perdón. Como Fn converge a F en medida por la hipótesis, entonces cualquier subsucesión converge en medida también a F, ¿no? Que es una subsucesión simplemente. ¿Sí? Y ahora sí, por el teorema de Riesbein parte 2, el que acabamos de probar, acuérdense que nos decía que convergencia en medida implica convergencia casi uniforme para una subsucesión. Entonces tienen convergencia en medida de este. Entonces se da la convergencia uniforme casi uniforme para una subsucesión de este. Entonces es una subsucesión de la subsucesión. ¿Sí? Se encuentra en esta subsucesión de la subsucesión. O sea, FNKJ, digamos, subsucesión de FNK. Tal que FNKJ converge a F casi uniformemente. Es lo que acabamos de probar, ¿no? Bueno, ese es el teorema 5, ¿no? Vamos a pensar que es el teorema 5. El teorema 5 pues, es el que les dice que convergencia casi uniforme implica convergencia casi donde quiera. Y convergencia en medida. ¿Sí? Entonces, pues tiene que como FNKJ converge a F casi uniformemente, y como convergencia casi uniforme implica convergencia casi donde quiera, es este teorema justamente. Entonces tiene pues esto, ¿no? Que FNKJ converge a F casi donde quiera. ¿Sí? Y entonces ya pues usan el lema de Fatou. O sea, ahora sí ya tienen la hipótesis del lema de Fatou original, digamos, ¿no? De que FNKJ converge a F casi donde quiera. ¿Sí? Entonces por el lema de Fatou, que ahora sí ya está donde la convergencia casi donde quiera, entonces pues tienen que la integral de F va a ser igual a la integral del límite inferior de FNKJ, ¿no? Sí, porque si tienen tienen que, si la asociación converge, entonces pues converge, el límite inferior es lo mismo que el límite, ¿no? Y es lo mismo que el límite superior, ¿sí? Pues por eso, o sea, esta igualdad de aquí para acá, ¿sí? Y también cualquier subsucesión converge al mismo límite al que converge a la asociación original. ¿Sí? Entonces aquí es lo que estamos usando. Esto. Y luego aquí ya nada más usan justamente el lema de Fatou, que les dice que la integral del límite inferior es igual que el límite inferior de las integrales de FNKJ. Ajá. Y bueno, pues ya eso es el límite de las integrales de FNK, porque así fue como lo habíamos tomado. ¿Se acuerdan? Ajá. Bueno, ajá, esto lo habíamos tomado así, ¿no? Límite inferior de las FN de M
queríamos llegar y tomábamos una subsucesión que convergiera así. Y bueno, ya, ¿no? Por lo mismo de que tienen aquí una subsucesión de las integrales de FNK que convergen a esta cosa, entonces cualquier subsucesión, o sea, cualquier subsucesión de la subsucesión, o sea, sería esto de acá, FNK, subsucesión de FNK, pues converge también al mismo límite que esta, ¿no? ¿Sí? Y en particular, pues como converge, se da que es igual a su límite inferior. ¿Sí? Entonces por eso aquí límite inferior es igual al límite solito. ¿Sí? Porque esta es subsucesión de esta, que es convergente, entonces límite inferior es solito. ¿Sí? Y ya, ¿no? Ya probaron que la integral de f es menor o igual que el límite inferior de las integrales de f. ¿Sí? Entonces es consecuencia básicamente del teorema de Rieswein, que acabamos de probar, y del lema de Fatou original. ¿Sí? O sea, yo les puse la demostración de 2 y 3. ¿Sí? Porque el último converge al por lo que habíamos observado antes, ¿no? De que como tenemos que el límite inferior de las integrales de Fn es el límite de los ínfimos, entonces pues podemos construir una substitución que tal que converja al límite. Entonces por construcción. No, ¿de qué? Nos vemos. Bueno, pues nos vemos entonces mañana. Mañana vemos ya teorema de Égoro. Yo creo que ya, pues a ver si ya podemos terminar el parcial 2, o sea, el parcial 4, con esta segunda parte de Égoro. Y ya, ¿no? A ver si no, pues hasta el jueves, pero yo creo que igual ya mañana terminamos. ¿Vale? Nos vemos entonces mañana. No, es que te ayuda a preparar la exposición todavía. No me sale la exposición. Pues puedes ponerse. Gracias. Nos vemos. Gracias. Ay, los que se quedan como ejercicio, bueno, siempre la tarea para. O sea, no son como extra. No, la tarea. Gracias. Gracias.